Saludos a los seguidores de Turinor, a los seguidores de Edwin Mengó, paquete informativo, hermano. Prim, ¿cómo está usted? Todo bien, Edwin, un placer tenerte por aquí y que tú nos hayas considerado para participar de estos fragmentos que tú realizas para toda tu teleaudiencia. Realmente te felicitamos y te auguramos muchos éxitos por tu nuevo proyecto. Gracias, hermano. Ahora usted sabe que estas nuevas terminologías que utilizan, que le han cambiado los nombres, lo hacen más corto en inglés, suena como más cheat, más. Ahora nosotros lo que hacemos es podcast. ¿Qué te digo? Tú sabes que todo es cambiante, la vida en sí mismo, y realmente entendemos que es una nueva modalidad. Está abriendo muchas puertas, ha creado muchos espacios y muchas oportunidades Así es, ahí en todos tenemos. nuestros jóvenes. Realmente es una modalidad que ha calado y entendemos que va a seguir calando. Ok, hermano, nosotros nos hemos motivado a venir aquí hasta tu oficina porque ya llevarte a lo que es un poquito difícil. No El hombre, digas no digas eso, no, no es que tiene, digas tiene eso. mucho trabajo. Yo he pasado por ahí a las 7:30 de la noche y he visto tu vehículo ahí, o sea, Se complica, se se complica. complica. Entonces ya nosotros dijimos, bueno, ya yo sé, si la montaña, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña No, va. tú sabes que siempre estaremos prestos, nuestras puertas siempre están abiertas y más que decirte que no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, tú lo Sí, sí, sabes. sí, sí. No. Te considero un hermano y como tal te quiero y te venero. No, de verdad, yo le agradezco muchísimo a usted porque de la forma en la que usted me ha tratado, uno va aprendiendo mucho y cada día que pasa, cada vez que Papá Dios le da la oportunidad a uno de despertar, yo creo que ese debe ser el objetivo, aprender algo. Y usted, gracias a las crianzas que usted tuvo, usted es un excelente ser humano. De verdad que nos ha ayudado también a aprender y a ser mejores personas porque uno a veces hasta por la misma, uno le echa la culpa a la juventud y dice, no, yo porque soy joven, pero a veces porque No, uno. no, lo que pasa es que muchos factores inciden realmente y no solo que uno trate de mejorar en el día a día, eso debe ser el norte, ser mejor que uno mismo día a día, pero hay otro que también es importante, gratitud. Por lo poco, por lo mucho, por lo demasiado, por todo hay que agradecer, Edwin. Eso Eso es algo es lo que más yo entiendo importante. que dentro de lo que es la formación de un ser humano, en su día a día eso no debe faltar. Así es, hermano, yo sé que tú eres un dirigente ya comunitario. ¿Por qué? Porque te hemos visto apoyando diferentes sectores, te hemos visto de una forma u otra alzando tu voz de manera positiva en favor, especialmente muy enfocadamente, muy enfáticamente en el área deportiva, con los jóvenes. También hemos visto el trabajo del cual tú has formado parte, que se desarrolla, aunque después de la pandemia ha estado un poquito en reposo, que desde hoy te convoco tanto a ti como a don Roque a retomar esas acciones en los sectores populares, donde se llevaban operativos y demás, y que tú también de una forma u otra formas parte de esos trabajos que se están desarrollando. Hoy estamos viviendo el lunes 24 de abril. Usted sabe que a nivel nacional, o más bien en las 14 provincias del Cibao, se ha hecho un llamado a paro por 24 horas, reclamando algunos sectores populares reivindicaciones, que los altos costos, que algunas situaciones, y nos gustaría hablar un poquito de eso con usted. Fíjate, Edwin, realmente sí, entendemos que hay un llamado a paro, entendemos que por 48 horas, hasta ahora nosotros podemos decir que dentro de lo que se llama medianamente tranquilo, todo va transcurriendo de manera normal y tranquilo. En lo que a nosotros nos corresponde, en nuestra zona, en Puerto Plata, entendemos que este paro no ha sido acogido. En la zona del Cibao, Santiago, puedo decirte, y te lo comentaba antes, por una situación de que mi madre de salud está obligada a viajar diario, trasladarse diario a Santiago. eh, Ella pudo trasladarse, pudo llegar al centro hospitalario, recibir las atenciones, lógicamente,
la fluida de los pacientes no era la misma. Eso puede servirnos como un termómetro, pero tú sabes que se asustan. Es más por el temor de lo que pueda suceder en el trayecto. Tú sabes que Navarrete es una zona que se complica. Sí. Inclusive vimos ayer que el gobierno central y la Policía Nacional dispuso el traslado de un gran número de efectivos policiales a esa zona para tratar precisamente de controlar y que las cosas no se salgan de control. Y afianzar de cierta forma. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente de todo, nosotros entendemos que hay un derecho, el derecho a protestar. Si usted no está conforme con una situación, usted puede protestar siempre y cuando usted lo haga de la manera que la normativa, los reglamentos establezcan, usted lo notifique a Interior y Policía, y lo que usted haga no afecte el derecho que yo como ciudadano también tengo de transcurrir y acudir normalmente a mis labores. Hay zonas del país donde lamentablemente no puede realizarse ninguna labor, porque si tú la haces, te expones quizás a un daño mucho mayor al que estamos padeciendo. Si tú me dijeras a mí, ¿estás de acuerdo o no con la protesta, con el paro? Yo te diría, mira, Edwin, podríamos decir que ciertamente todo está caro, todo se ha incrementado, pero entendemos que el momento probablemente no es el idóneo. Y no es el idóneo, ¿por qué? Porque sobre todo a mí, que soy quizás un iletrado en esa materia, me llama poderosamente la atención de que es una huelga o un llamado a paro que se hace, creo que 24 o 48 horas de haber sido publicado en una encuesta. Una encuesta que, nos guste o no, favorece al gobierno del PRM y al presidente Luis Abinader, y que al ejercerse o tomarse esta acción inmediatamente publicada esta encuesta, lo primero es que le da un matiz político a cualquier reclamo que pueda venir de ahí, procedente o no procedente, le da un matiz político. Pero si evaluamos algunos de los reclamos, por ejemplo, tú tienes un reclamo de un aumento salarial de un 70%. Y yo digo, bueno, todo el mundo aspira a que su sueldo mejore, a que sus ingresos mejoren. Pero si lo evaluamos proporcionalmente, no solo es el hecho de que la carestía de la vida está complicada o ha aumentado, sino que esos mismos empresarios que se ven obligados a aumentar un 70%, se ven en una situación y eso podría degenerar en consecuencias que no, más que beneficiarnos, van a perjudicar a muchas personas, porque si yo tengo que incrementarte a ti un 70%, al personal que labore conmigo aquí en la oficina, probablemente de 3 personas que laboren conmigo, yo me voy a quedar con una. Sí. Entonces, si vemos cuál ha sido el comportamiento del gobierno hasta este momento en esa materia, yo tengo para decirte que históricamente yo no había visto, probablemente soy muy joven para eso, que en menos de 4 años un mismo gobierno dispusieron aumentos en 3 ocasiones, como ha pasado hasta ahora, que entró una parte en vigencia ahora y entrará la otra en vigencia a partir de mayo. Ya si nos trasladamos al tema de los combustibles, bueno, es verdad, la gasolina está cara, pero hay que ver cuál es la realidad global, por qué se debe. Y en reiteradas ocasiones yo había visto al amigo, al líder, compañero, Ito Bisonó, tratando de explicar esta situación. Y bueno, lo vemos a él y probablemente también le damos un matiz político a las declaraciones que él da, pero la semana pasada, y te lo voy a pasar el video, yo lo tengo por ahí, vi a Henry Hebran, que es un economista, yo me imagino que tú le das seguimiento en Twitter, y él estaba en El Despertador, y en El Despertador él decía, sí, es verdad, el combustible está caro, pero el tema es, y caro en referencia a la fluctuación que ha tenido el precio del barril de petróleo, para así explicarte. Y estamos acostumbrados a que la ley establece si el petróleo sube, sube. Sí, sí. Y si el petróleo baja, entonces debe bajar. Dicen popularmente, cuando vamos a la fórmula, vemos que probablemente no es así, porque hay unos cálculos que hay que establecerse donde intervienen varios factores, entre ellos el flete y otros elementos, el seguro, lo que se paga aquí cuando toca puesto el petróleo. Es decir, hay unos elementos que hay que considerar y que deben aplicarse. Y decía Henry Hebran de que en este momento no es tanto la fluctuación del barril de petróleo, sino que República Dominicana consume un producto terminado, un producto destilado, y nosotros no refinamos
la cantidad de combustible que demandamos. Por tanto, se está importando combustible que es terminado y él aplicaba así. Lo que pasa es que el precio del petróleo antes variaba y uno de los elementos, o el diferencial, eso se llama el diferencial entre el precio del barril de petróleo eran 15 o 30 dólares menos. Ahora tenemos que ese diferencial es 15 o 30 dólares más del precio de la gasolina y el precio del gasoil. Entonces, son situaciones que se imponen y que si el gobierno probablemente asume eso y va a la baja, no siendo realista, no siendo quizás sincero con lo que está sucediendo, probablemente va a afectar las finanzas públicas nacionales, que hasta ahora hemos visto que se ha venido aplicando lo que el gobierno denomina un subsidio y que también decía Henry Hebron que no es como se piensa, el subsidio es real. ¿Y por qué el subsidio es real? Porque cuando se elabora el presupuesto se destina cierta partida a lo que es el precio del combustible, pero cuando ese precio se va por encima de ahí, partidas que probablemente debieran invertirse en salud, en educación o en cualquier otra parte, tienen que ser destinadas a subsidiar lo que es el precio de los combustibles para que no impacte de manera directa lo que es los consumidores finales, que somos todos nosotros, porque es una situación por la que todos nos vemos afectados e incluso el mismo gobierno, entiendo yo que en nada le beneficia tener el precio del petróleo por encima y cuando deja de aumentarlo, ciertamente invierte, destina un dinero y los impuestos siguen siendo lo mismo. Es decir, la ley está ahí. No, y que más en el tiempo que estamos, uno entiende que ciertamente debe ser, o sea, para nadie es de más preocupación que para el gobierno tratar de, ¿verdad?, estabilizar y bajar lo mayor posible para poder. Vemos que realmente hay una disposición, por así decirlo, de que las cosas en ese sentido vayan marchando. Y no sé si tuviste que el presidente la semana pasada puso en marcha un programa denominado del campo Sí, al el campo del colmado, consumidor, al colmado, sí. buscando de que el colmado, por ejemplo, que es uno de los sitios que más pernota la clase media y baja de la sociedad, pues tenga acceso, quien le suple eso a la población, a una manera más fácil, que puedan acceder más fácil, con un precio menor probablemente. Pero todos sabemos que realmente hay una situación en este momento que es entendible y que se presenten situaciones como esta. Realmente lo que nos dicen a nosotros es que estamos viviendo en una época democrática y como dice nuestra constitución, en un país democrático, social y de derecho. Como tú bien sabes, la República Dominicana no ha sido quizás no ha sido el único país afectado por el tema primero de la pandemia que arropó el mundo y da hasta pena, uno todavía a esta altura, tener que mencionarla, pero sí, porque las secuelas todavía están ahí en materia económica. Incluso nosotros, según he leído, hemos sido de los países del Caribe, ¿verdad?, que más hemos avanzado en los últimos, qué sé yo, 2 años, año y medio, y que quizás nuestra inflación es la más baja. Incluso yo veía que Hipólito respondía a preguntas de los periodistas y manifestaba eso. No solo eso, sino que, por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas las instituciones prácticamente a nivel del Caribe, regional y mundial han reconocido el fortalecimiento de la economía de la República Dominicana, gracias a medidas que se han ido adoptando y la inversión que se ha ido generando por la confianza que se ha ido transmitiendo. Entonces, las secuelas de la pandemia van a estar y no van a desaparecer ni en 1, ni 2, ni 3 días. Eso tomará su tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque estuvimos frente a algo que se vive probablemente cada 100 años. Frente a algo que paralizó no solo la economía nuestra, sino la economía global. Fíjate que Estados Unidos, inclusive hoy por hoy, tiene uno de los déficits mayores en la historia. Y aunque tú pudieras decirme, sí, pero la economía de allá no es la misma de aquí. Bueno, lo que pasa es que mientras nosotros calculemos en pesos lo que gana una persona allá, probablemente no estamos calculando en dólares lo que él tiene que invertir en renta, en combustible
igual que nosotros, que si tú lo llamas y le preguntas hoy, probablemente te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Pero tú tienes el caso de Europa, que tiene una situación igual o peor. Sí. Pero si volvemos al caso de los Estados Unidos, ¿cuántos bancos han quebrado? Entonces, Bueno, cuando 13 nosotros no sé vemos cuánto. que un monstruo así está frente a una situación como esa, nosotros tenemos que decir y valorar realmente, bueno, hay que ver cómo se va a desenlazar todo y cómo podría esto impactarnos a nosotros, pero hasta el momento la verdad es que los ojos del mundo están puestos en la República Dominicana, y te lo digo no ni siquiera como político ni como militante del PRM, te lo digo porque yo soy abogado, estamos aquí en mi oficina, tengo clientes que son de origen extranjero, e inclusive esos clientes tienen inversiones y están haciendo inversiones en este momento, y lo que me dicen es lo mismo. Y por donde quiera que uno cruza, gracias a Dios, a la aparente confianza que tienen tanto en el gobierno central como en los gobiernos municipales, hay muchas construcciones que se están desarrollando, hay muchos nuevos espacios que se están abriendo, restaurantes, hoteles, se habla de la inversión que viene ahí a Punta Bergantín. El tema, la provincia de Puerto Plata y los trabajos que usted entiende que está haciendo el gobierno central. Ayer estaba aquí el viceministro, Igor Rodríguez, y dejó casi 5 millones de pesos en recursos en Puerto Plata. 4.5 Háblenos un poquito. destinado a lo que tiene que ver con una iglesia en el área de Sosúa, una iglesia evangélica, y aquí dejó 2.5 millones para lo que tiene que ver con la celebración de las fiestas patronales. Evidentemente el gobierno del presidente Luis Abinader ha dado ha dado señales claras que es un gobierno que es social, que es de la gente, que realmente le preocupan situaciones como esta, pero sobre todo ha dado muestras de descentralización. Y cuando te digo descentralización es en el tiempo, es que si evaluamos cómo están apoyando, por ejemplo, a los ayuntamientos ahora, yo veía, por ejemplo, una intervención de una regidora de Moca en estos días. Ella decía que por encima de lo que le dan en el presupuesto, le han destinado 15 millones de pesos. Probablemente no sean muchos, pero era una partida que no se veía y que se venía reclamando. Y con esto se fortalece el cabildo, se fortalece la ciudad, pero también se fortalece la participación de la gente a través de estos órganos. Se democratiza un poquito las obras que necesitamos. Por ejemplo, Puerto Plata, si fuéramos a ver cuánto le han dado al ayuntamiento municipal para que haga la avenida Luis Ginebra, la Germana Mirabal y el mercado municipal, tendríamos que hablar por encima de los 100 millones de pesos. Y el muellecito del Y el muelle del malecón, malecón, que esas son de las cosas que más importantes. aunque por ejemplo no le va a sacar un provecho directo el síndico, los regidores, hay una asociación de yoleros que sí se va a beneficiar, pero vemos que no es exclusivo de Puerto Plata, porque también lo hicieron en Luperón, remodelaron el de Luperón, pero también lo hicieron por Pedernales. Es decir, es algo que se está viendo a nivel nacional, de que este es un gobierno que cree en lo que tiene que ver la participación de la gente, cree en lo que tiene que ver con el fomento de obras, que aunque no son mega obras, que ya vamos a tener pronto una mega obra que estrenar, como es el metro de los Alcarrizos al kilómetro 9, eh, son obras que de una manera impactan, que nos faltan muchísimas obras, sí es verdad, pero nosotros tenemos la dicha de tener dos canalizadores. Tenemos José Ignacio Paliza por un lado, tenemos tres, para no quedarme corto, tenemos José Ignacio, tenemos a Igor Rodríguez y Emil Durán, que han dado muestras y señales claras de que han apostado a la provincia y están apostando al desarrollo de la ciudad. Hablar de Puerto Plata y hablar con usted, que es una persona que de verdad, no solamente yo, Edwin Mengó, sino muchos puertoplateños jóvenes, eh, no tan jóvenes, adultos, mayores, queremos ver cosas nuevas, nuevos dirigentes. Por ejemplo, en la sala capitular, nosotros de verdad, como joven, primero, como munícipe de Puerto Plata, segundo, como comunicador, tercero, estamos muy decepcionados de lo que estamos viendo en la sala capitular, de lo que hemos visto,
de parte de los regidores en la sala capitular y sentarme con usted y no tocar el tema del turismo en este municipio, en esta provincia, que gracias a papá Dios nos dio esa bonanza natural, ¿verdad? Y que yo creo que gracias a eso no nos han dado más patada y nos han sacado, porque saben que no se pueden llevar a la playa, no se pueden llevar esas situaciones. Y me gustaría, cómo usted ve el tema turístico, cientos de cruceristas caminando las calles del municipio cabecera. ¿Qué te digo? Mira, realmente Puerto Plata, si lo tuviéramos que describir de alguna manera, yo te diría que es un pueblo que es paradisiaco, por así decirlo. Se complementa con el mar, tenemos las montañas, hay atractivos ecológicos que son únicos en nuestra zona y que cuando tú escuchas a un turista hablar de Puerto Plata, te está diciendo que prácticamente llegó a donde vive Dios. Sí, se pone loco. Aquí vive Dios, por así decirlo, y fue donde Él derramó su mayor bondad en la República Dominicana, sin lugar a equivocarme. Eh, Has mezclado varios temas ahí, por ejemplo, el tema de la alcaldía, el comportamiento de los regidores. Eh, Puerto Plata tiene la dicha de que, amén de que lo que tú puedas decir, No, porque tiene ahí una, esa parte, tiene, yo no le hice pregunta a usted, esa parte yo dije yo lo que yo pensaba de los regidores, porque usted sabe que yo quiero que no, usted no, no, vaya para la no, sala no, no, capitular. tranquilo, No. tranquilo. Tenemos un alcalde que para bien de nosotros es un hombre incansable, es un hombre que trabaja de una manera encomiable, que no tiene ningún tipo de titubeo al momento de trabajar. Lógicamente, tenemos una sala, un consejo de regidores que debe fiscalizar lo que es el trabajo, que debe proponer, debe mirar o ir trazando lo que es el plan de desarrollo de nuestra ciudad, que si lo evaluamos en ese sentido, realmente Puerto Plata hasta ahora nunca ha contado con la dicha de tener concejales ahí, con sus muy honrosas excepciones como en todo, que visualicen un plan de desarrollo de la ciudad. Y cuando te lo digo esto, puedo ponerte un ejemplo palpable. El Ayuntamiento de Puerto Plata emitió una resolución por ahí, tú tienes conocimiento. Yo no me voy a referir al caso por encima para no hacerle una puntualización concreta respecto de una construcción. Esa construcción fue llevada a los tribunales por la comunidad y hay varias comunidades que están en eso, en la misma situación. A pesar del ayuntamiento haber emitido la resolución, ese señor está trabajando, está terminando su obra y lo mismo acontece en otro lugar. Por ahí por Don Armando hay una situación similar donde tú dices, Dios mío, pero ¿y cuál será la situación? Y todo esto viene por personas que nosotros tenemos ahí, probablemente no querer asumir su responsabilidad aún dentro del momento de oro que está viviendo Puerto Plata. Y cuando te digo dentro del momento de oro es porque a pesar de que recibimos hasta 3 barcos, el único pueblo donde se dan tapones de cruceros es en Puerto Plata, que puede darse ese lujo de recibir 5, 6 y hasta 7 cruceros en un día, es Puerto Plata. Y aquí tenemos el mismo caos en el tránsito. Vemos, por ejemplo, hasta los motoconchos que cuando ven que la separación está muy congestionada a la vez, toman la parte que va cercana al parque o toman la parte que va cercana al ayuntamiento sin que nadie le pueda decir nada. Pero tú tienes el caos del estacionamiento en el centro histórico y nadie hace nada. Esas mismas guaguas de transporte que vienen trasladando a los turistas se estacionan en el mismo medio y ocasionan un tapón que te llega a la avenida Camaño. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero yo sí apuesto a Puerto Plata, apuesto a su gente, apuesto a que dentro del proceso 2024, como tú aspiras, venga gente nueva, venga gente que venga a integrarse a trabajar con una forma de pensar diferente, pero no gente que entiendan que van a una posición pública porque van a lucrarse. Yo espero que esa camada de jóvenes que se está formando, que está trabajando, dentro de los cuales hay muchísimos aspirantes y que nosotros entendemos que son todos buenos y que todos tienen capacidad, pero esperamos que cuando lleguen allí hagan verdaderamente el trabajo que esta sociedad requiere y que esta sociedad espera, para que Puerto Plata en sí pueda desarrollarse y deje de ser una ciudad a la que le vamos buscando soluciones a la medida que va creciendo. Se trabaje en un plan de desarrollo que sea sostenible en el tiempo, porque si tú me dijeras a mí en el año 70, probablemente cuando empezaron a llegar los cruceros,
donde tú habías nacido, pero yo no, probablemente. Yo soy del 87. Mañana cumplo 36 años. Mañana Bueno, 25 de abril. Turino estará de fiesta, entonces. No vamos lejos. Se va a pero trabajar, claro. se va a trabajar mañana. No, güey, vamos a trabajar desde el day. Desde Bueno, sí, vamos a trabajar. entonces en ese momento ni siquiera se previó para dónde iba a crecer Puerto Plata. Y Puerto Plata ha crecido de una manera desorganizada porque no se tiene un norte claro. Al día de hoy seguimos en la misma. Aquí tú construyes como tú quieras. Hay un departamento de planeamiento urbano que es prácticamente inoperante, para así decirlo. Entonces, aunque tuvimos, y dentro de esta gestión hasta hace poco teníamos una persona muy responsable ahí, pero últimamente hay una situación ahí que realmente nosotros no entendemos cuando tanto el Ejecutivo como la Sala Capitular va a tomar cartas en esos asuntos. Hace falta José Carlos González en ese ayuntamiento. Líder, finalmente, ¿a qué aspira Roque Alberto de León? No, Roque Alberto de León aspira al desarrollo de Puerto Plata, aspira a que Puerto Plata siga desarrollándose, que su gente pueda seguir creciendo, pero sobre todo, te lo dije hace un momento y te lo reitero ahora, a que llegue gente nueva, gente con disposición, con capacidad y con voluntad para hacer que realmente los cambios que nuestra sociedad requieren sean posibles. ¿Se queda Luis Abinader? Nosotros entendemos que sí y vamos a trabajar para que eso sea así. Bueno, agradecer a Roque de León, Borbón, No, Este no es Roque Alberto, Roque Alberto. No. Entonces, gracias de verdad por esta entrevista. Casi una hora de programa hicimos, primo. Bueno, te salvaste, no hay que trabajar Hay que trabajar mañana. más. Señores, gracias de verdad por estar. Turinor TV, Canal 8, Telecable Puerto Plata. También en tiempo real a través de nuestras plataformas. Como el camarógrafo está de vacaciones, y yo ahora me voy a parar y voy a hacer la de camarógrafo. Se me cuida. Recuérdate que esto es un podcast y que es en vivo.